Súper. Bueno, entonces en el inciso D, ahí más o menos les puse una definición de lo que es cada fuerza. Las intramoleculares son las que se dan dentro de la molécula y que mantienen a los átomos unidos en la misma. Es decir, son fuerzas que van a existir dentro de una sola molécula. Por ejemplo, dentro de la molécula de agua hay fuerzas que van a querer mantener unidos a los átomos de oxígeno, a los átomos de hidrógeno con el átomo de oxígeno. Por otra parte, las intermoleculares se dan todas entre moléculas, es decir, por ejemplo, 4 moléculas de agua que interaccionan entre sí, o una molécula de agua y una de dióxido de carbono, se dan entre moléculas, pero no dentro de la molécula. Entonces, sabiendo eso, pueden, dependiendo de la estructura de la molécula de agua, saber qué fuerzas puede establecer o qué interacciones tiene o puede formar con otras moléculas. En la diapositiva que sigue están, están más explicadas, están resueltas. Ustedes saben que la molécula de agua es, por su estructura, una molécula polar, es decir, la densidad electrónica se la lleva el oxígeno. De los electrones que se comparten, porque como sabemos, la molécula de agua forma enlaces covalentes. Los enlaces covalentes se dan entre elementos no metálicos o que tengan una diferencia de electronegatividad baja. Entonces sabemos que entre cada hidrógeno y el oxígeno se va a formar enlaces covalentes. Ahora, como es ese oxígeno, si se acuerdan, tiene pares de electrones libres, su estructura no va a ser lineal, su estructura va a ser angular. Y eso también es lo que le da el hecho de que sea una molécula polar, es decir, que los momentos dipolares que presenta la molécula no se puedan cancelar y no den en suma cero, es decir, que la molécula tenga un momento dipolar y que eso lo transforme en una molécula polar. Entonces, las fuerzas intermoleculares, las que hay intramoleculares, las que hay dentro de la molécula, son básicamente los enlaces covalentes, porque entre cada hidrógeno con el oxígeno se va a formar un enlace covalente. Pero como esa molécula es polar, cuando interaccione con las demás, las fuerzas intermoleculares van a ser, por ejemplo, las dipolo-dipolo, y como posee un átomo electronegativo, que es el oxígeno, y posee los hidrógenos, va a poder formar con otras moléculas puentes de hidrógeno. Entonces, presenta esas dos interacciones con otras moléculas. Puede formar puentes de hidrógeno y puede interaccionar mediante las fuerzas dipolo-dipolo. Sí, no necesariamente. Las moléculas en sí tienen varias fuerzas de interacción o incluso más de una. Hay algunas que pueden tener una, dos, tres. Depende de la estructura de la molécula y de cómo se relacione con las demás. Por ejemplo, no sé si se acuerdan del amoníaco. El amoníaco también tiene un átomo electronegativo que es el nitrógeno y tiene dos, tres hidrógenos que pueden formar puentes de hidrógeno con otras moléculas. Pero la molécula en sí también es polar y también puede interaccionar mediante fuerzas como son las dipolo-dipolo con otras moléculas. No necesariamente tiene una, puede tener una o más. Yo ahí tenía la misma duda que ustedes, pero si no me equivoco, creo que se refería a eso, a las interacciones más que a las unidades. Pero bueno, quizás me equivoco.
me pareció a mí que se refería a las interacciones más que a las unidades. Sí, está un poquito rara de entender. No necesariamente. Hay átomos que tienen, eso ustedes si no lo pueden analizar en la tabla periódica, hay átomos que tienen una electronegatividad bastante alta, bastante elevada, digamos, pero que no necesariamente son los que tienen el número atómico más grande. Por ejemplo, en la tabla periódica, el flúor tiene una electronegatividad de 4 y el bromo tiene una de 2,8, por ejemplo. Pero el bromo tiene un número mucho más grande que el flúor. Entonces, que tenga más capacidad de atraer electrones es una propiedad que es la electronegatividad y es independiente del número atómico y de lo grande que sea el átomo. Sí, ahí Cristian te lo respondió muy bien. Si nadie tiene más dudas de este inciso, pasamos al siguiente, que es por el que pregunta Elian. Bueno, lo extremo de sustancia pertenece hace referencia a si es una sustancia molecular, si es una sustancia iónica, atómica, que creo que en el cuadernillo del ingreso las tenían muy, pero muy bien definidas. Hace un ratito agarré y lo leí porque está muy bien explicado y tiene una cantidad de ejemplos muy, muy buenos. Pero bueno, en este caso se pueden, o sea, se puede saber teniendo en cuenta esto. El, sí, el carbonato de potasio está constituido por iones, dos iones potasio y un ion carbonato. En este caso, el carbonato es un anión, tiene carga negativa -2 y el potasio es un catión, tiene carga positiva. Las interacciones entre estos dos iones justamente son interacciones iónicas. Entonces, la sustancia va a ser de tipo iónica. Ahí tienen mucho mejor definido cómo, entre quiénes, más bien dicho, se forma la sustancia iónica. Siempre tienen que tener presente que una sustancia iónica se forma entre iones, cationes y aniones. Hay muy, pero muy pocas excepciones que yo no creo que se las tomen, y si se las toman les van a dar una referencia. Pero en este caso tienen que saber que la mayoría de los elementos del grupo 1 y 2, los cationes, son los que pueden formar sustancias iónicas con los aniones, que pueden ser de -1, de carga -2, de carga -3, etc. Yo no me acuerdo de haberlo leído en la teoría que tienen ustedes, el Power de los Profes. Si quieren, después se lo puedo buscar y se los paso en el grupo si lo encuentro. Pero si no, yo a esta información la saqué del cuadernillo del ingreso. Creo que era unidad 5, 4, por ahí, no me acuerdo muy bien. ¿Alguna duda? ¿Pasamos? ¿Nos quedamos? Dale, pasamos al otro inciso. Los aniones son los que tienen carga negativa. Son átomos neutros que ganaron electrones. Los electrones, como tienen carga negativa, sí, tienen carga negativa, lo que hace es que justamente el átomo neutro que ganó un electrón tenga carga negativa.
Entonces, el carbonato, por ejemplo, en el inciso anterior, tiene carga -2, es decir, que ganó 2 electrones. El catión o sea, es por definición, el catión es un átomo que ha perdido electrones, se los han sacado y por lo tanto tiene carga positiva. +1, por ejemplo, porque perdió un electrón, +2, por ejemplo, porque perdió 2 electrones, etc. Es que eso en realidad lo pueden saber, por ejemplo, si escribieran la estructura. Si ustedes escribieran la estructura y además eh, más o menos tuvieran una idea de que en la tabla periódica el, el potasio es muy poco electronegativo y por otro lado eh, el ion carbonato tiene en sí una electronegatividad bastante alta, no forman enlaces covalentes, pero yo creo que les han dado que hay compuestos que se pueden disociar. Por ejemplo, el carbonato de potasio es un compuesto que se disocia, digamos, o se descompone dando 2 iones potasio y un ion carbonato. Igual creo que han tenido reacciones en las que pueden llegar a saber que se disocian 2 iones. Creo haberlo visto, pero bueno, puede ser que esté equivocada. Sí, a mí me parece que lo han dado en el ingreso, cuando ven la formación de compuestos, de sales, cuando ven formación de óxidos, ahí yo creo que han visto.